Hola, soy Kate. Y yo soy Lore. Bienvenidos a Serie Star, Magia entre palabras. un podcast donde la amistad se encuentra con la reflexión. Aquí exploramos ideas, historias y conversaciones que nos inspiran a ser más y estar mejor. Todo con un enfoque en el bienestar y el cuidado emocional. Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio número 11. Estamos súper felices de estar aquí, tenemos un invitado muy especial y por supuesto pues Kate, Lore. ¿Cómo estamos, amiga? Bien, felices porque tenemos a Carlitos que nos acompaña hoy. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy felices porque una de las cosas que nos hizo traer a este invitado tan especial es que el tema de nuestra serie está ligado a la serie de nuestro episodio, está ligado a la serie Adolescencia, una serie muy movida en Netflix. Y pues nada, para eso pues tenemos a un experto, una persona muy estudiada, muy chévere, pues el perfil que Carlitos nos comparte. Entonces, Carlitos, por favor. Bueno, muchas gracias, Lore y Kate, por invitarme. Pues en primer lugar me presento, mi nombre es Carlos Alberto Abril, yo soy psicólogo, soy directivo docente de la Secretaría de Educación en un colegio aquí en la localidad de Engativá y pues llevo 20 años aproximadamente trabajando con infancia y adolescencia y bueno, también con padres de familia y población adulta. Básicamente pues querer aportar un poquito en la comprensión de un fenómeno muy importante y cada día más complejo como es el proceso de socialización de los niños y niñas y su transformación en adultos, que también ha sido una cuestión que se ha ido relativizando mucho. Se habla de infancias y de juventudes tardías, por ejemplo, y es necesario como tomar el tiempo para poder pensar en esos pretextos que nos dan, por ejemplo, las obras de arte, para analizar qué nos pueden decir del ser humano, del desarrollo y pues de finalmente qué significa ser parte de una sociedad y de una familia. Sí, no, me encanta mucho eso y pues de alguna forma lo hemos hablado mucho dentro de pues, nuestros episodios anteriores. Pues más allá también pues nuestras primeras relaciones son la familia, ¿no? Nuestras primeras ideas de vínculos, de pues, esos aspectos importantes y cómo creamos una construcción de vínculo y de relaciones son los padres. Entonces pues qué bonito pues darnos un lugar en este espacio. Siempre para empezar tenemos una frase, como lo prometemos, y pues Carlos nos trae una frase anecdótica que nos pueda dar como esa antesala de por qué decidimos hablar de la serie Adolescencia. Bueno, básicamente, pues es de conocimiento público que Sigmund Freud fue una persona importantísima en la comprensión y en el entendimiento de lo humano. Entonces, en una de sus conferencias cuando visitó Estados Unidos, lo aborda una madre preocupada por la educación de sus hijos y le plantea una pregunta, doctor Freud, ¿qué hacemos para educar a nuestros hijos de la mejor manera posible? Y él le contesta que haga lo que haga, seguramente va a haber algo que no sale bien. No hay una perfección en esa intención de educar a los hijos, siempre va a haber algo que puede generar un cuestionamiento o que no se corresponde con lo que se esperaría normativamente e incluso a nivel del deseo de los padres. Cada quien tiene que construir su mundo, su lugar, y de alguna manera eso pone cierto conflicto respecto de lo esperado por otras personas. Entonces básicamente era esa anécdota. Claro, y que hay muchos padres hoy en día que están preocupados por cómo están educando a sus hijos, ¿no? Porque el resultado al final se ve cuando crecen. Claramente. Porque, bueno, denme la receta, denme los pasos, pero bueno, ahorita ya vamos a llegar allá del tema. Y por eso pues también pues una sinopsis, ¿cierto, amiga? Como de lo que ha sido también pues para los tres haber visto esta serie. Siento que muchos de la audiencia también no han podido verla, por eso nos pareció chévere para las personas que de pronto no se han acercado mucho, que podamos hacer ese resumen para que también se enlacen un poco con el episodio y no se sientan tan perdidos. Sí, pues ¿cuál es la idea? Vamos a ir a través de los capítulos analizando como estos comportamientos y asimismo con Carlitos pues que nos va a ayudar a resolver algunas dudas en este aspecto que las dos somos totalmente inexpertas. Pues tú eres padre, digamos que ya tienes un acercamiento. Otro título. Exacto. Eso hacía parte del perfil. Claro, eso es muy importante, ser padre es un gran título. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la serie de Adolescencia? En este momento lleva 4 capítulos, no se ha concluido esta miniserie,
pero en estos 4 capítulos el contenido es bastante denso y pues digamos que bastante educativo también, si uno lo llega a analizar a fondo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para hacer un resumen, es un niño que está acusado de haber matado a una niña. Y pues se muestra como la familia tradicional, amorosa, la familia donde no hay violencia, y se muestra, digamos, cómo atraviesa por esta etapa de entender que quizá el niño es culpable. También nos muestran al personaje principal, que es el niño, atravesando por diferentes también momentos en el que primero se muestra como alguien inocente, luego se muestra digamos que siendo analizado por una psicóloga, luego se muestra como en este entorno en el que ya está digamos que ya está esperando a ser juzgado. Entonces pues digamos que vemos todos los cambios de toda una familia atravesando esta situación. Es fuerte, es fuerte. Y por eso también pues pensamos que una forma de darle como un desenlace es hablar por capítulos, ya que son 4 capítulos, cada capítulo es muy fuerte, muy poderoso en la medida que se le haga un análisis a profundidad. Entonces, este primer capítulo, ¿cómo lo vemos? Que es como el impacto, ¿no? Como que, porque lo primero que muestran es sacarlo de su casa y claro, como que es el impacto. Entonces ahí una de las cosas que nos cuestionábamos haciendo también la organización de este episodio, los 3, era, bueno, ¿cómo sabemos si nuestros hijos están de verdad metidos en algo, o están diciendo la verdad, o qué está pasando, o qué fue lo que pasó, ¿no? Porque todo fue muy abrupto, ¿no? Para la familia. Bueno, digamos en este primer capítulo no se sabe nada, todo fue como un choque, ¿no? Entonces llega la policía, entra, irrumpe en la casa, daña un montón de cosas, la familia no sabe qué está pasando, se llevan al niño porque es culpable de un homicidio, que como así que un homicidio. Entonces se muestra como todo este momento de desesperación de la familia, donde la familia cree que el niño no fue. Y ya el niño, digamos que llega allí, él también se ve muy desesperado, o sea, digamos que uno como espectador, uno piensa que quizá no fue en serio. Vive un miedo terrorífico, exactamente. Él dice, yo no hice nada malo, y todo el tiempo está diciendo esta frase, yo no hice nada malo. ¿Qué más podemos ver allí? Bueno, en primer lugar, una cosa importante señalar sobre la serie es que fue número 1 en 87 países. Entonces uno se pregunta por qué esta serie llega a alcanzar ese récord o esa cantidad de reconocimiento. Y básicamente uno lo que observa es que hay algunos elementos que dan cuenta un poco de la identificación que genera por parte del espectador de ese relato, de esa historia que le están contando. Entonces hay un aspecto importante. Por un lado, la familia es normal, digamos que eso permite que se identifiquen uno más fácilmente con ella. La trama también, porque también hay un elemento técnico, es filmada en una secuencia real, la cámara siempre es la misma, ella no hay, y después uno indaga y lee y se filmó de una vez, entonces es impresionante también el manejo de los actores, cómo aprendieron pues lo que tenían que aprender y cómo empiezan a desarrollarlo. Eso por un lado, pero por otro lado también está la cuestión de la culpabilidad, ¿no? Y como tú lo dices, Kate, al comienzo uno queda con la duda, ¿será que sí, será que no? Y nos van llevando hasta un punto en que ahí se observa un video, el padre observa un video donde identifica a su hijo, y es en ese justo momento donde el niño ya no puede sostener esa ilusión de que probablemente no había sido él, y se cae esa verdad, y esa verdad es como un mazazo para este padre que tenía una idea de lo que era la educación de su hijo, de lo que estaban haciendo para que él estuviera a salvo, porque finalmente también era un reconocimiento un poco de los peligros que puede correr el niño en el mundo real, entre comillas, pero lo que se observa en todo el desarrollo es como las estrategias que hace la familia para ponerlo a salvo, es tenerlo en la casa, pero de alguna manera lo que se dice, el enemigo ya está en casa, y el enemigo es un celular con un acceso ilimitado a internet, a una serie de páginas y a una serie de como interactividad, ¿no? Interactividad y de, digamos, de cuestionamiento sobre el propio ser del niño en este caso. Eso es una cosa muy importante, en el sentido que a veces uno cree que tiene todo controlado, pero en realidad no.
y el niño de alguna manera estaba mintiendo. Claro. Bueno, y es un choque para la familia. Uy, sí, claro, porque es que, a ver, yo le creo a mi hijo. Y más si llora de la forma como lo veo llorar, si me dice yo no hice nada malo, mirándome a los ojos y diciéndome yo no hice nada malo, está bien, hijo, yo te creo. Sí, o sea, es un tema de muy loco. Y pues claro, cuando ya se ve el video, hasta uno llega a pensar como no, de pronto está hecho con inteligencia artificial. O sea, uno le cree al hijo. Claro que sí, le sigue creyendo hasta el punto uno le final. sigue creyendo hasta el final. Es que sí, en serio, o sea, de verdad que hasta que a mí me pasó mucho eso, como que yo no, pero no lo puedo creer, como que uno no concibe eso en un niño, ¿cierto? Claro. 12 años, pues era la historia de él, ¿no? Y me hicieron pensar en algo que pues de pronto en mi crianza escuchaba mucho y era que pues los hijos son el reflejo de los padres, algo así, es como una frase muy movida, no sé si a nivel social. Sí, claro. Entonces yo pensaba, bueno, el papá se derrumba, que es lo que tú dices, eso fue un golpe, pero que lo derrumba, o sea, que el niño le haya mentido o que haya fallado como su crianza, porque es un niño, o sea, que falló, o sea, cuando él se rompe a llorar y que el hijo pues intenta como pedir perdón o no se le da la mano y él no puede de la frustración y pues del llanto que se desborda. Entonces yo me pongo a pensar mucho en eso, o sea, ¿qué es lo que más le duele? Que digamos en que fallé o me desilusionó. Me desilusionó, sí. Y de pronto al final, en el cuarto capítulo, cuando ahí aparece algo también del orden de eso, de que todo está planeado, que uno tiene una idea y ¡pum! Se estrella con la realidad. Exacto. Pero digamos que eso hace parte también un poco de, pues, del curso natural de la vida, ¿no? Que un padre, digamos, entre comillas, que cumplió su labor es el que logra de alguna manera que su hijo logre desarrollarse. En este caso, obviamente, lo que observamos es una persona que está en su proceso de desarrollo y se encuentra con una frustración tan grande, una frustración muy compleja que respecto de la cual reacciona de una manera violenta y agresiva hacia un otro que ya en el transcurso del episodio se observa y de lo que van investigando, se observa que él recibe de alguna manera una ofensa, no la puede tramitar y la tramita de alguna manera aniquilando a ese otro, aniquilando a ese otro que lo rechaza y que no lo acepta. Y es muy curioso porque también aparece ahí algunos aspectos que son relevantes en la adolescencia, que desde la misma psiquiatría, el psicoanálisis, por ejemplo, se plantean, y es que en la adolescencia se enfrenta uno necesariamente al problema de la identidad personal, al problema de la autoridad y al problema del relacionamiento con el otro sexo, en el sentido de que, bueno, soy hombre, ella es mujer, ¿cómo me logro relacionar con ella? Igual en un contexto que ha cambiado completamente cuando ya hablamos de una cantidad de posibilidades de elección y de identificación. Pero obviamente aquí estamos en un contexto de una familia normal, clase media normal, incluso tienen un niño y una niña, o sea, es como el ideal de familia. Como lo tradicional. Muy tradicional, ¿no? Exacto. Y pues es el tipo de familia que en un capítulo, digamos que nos hacen dudar de si de pronto el papá le pegaba, pero pues nos aclaran que ellos no educaban con violencia. Y claro, llegan a cuestionarse de si realmente lo hicieron bien o si no lo hicieron bien, porque el papá de él sí le pegaba, o sea, el papá del papá sí el abuelo castigaba. Y entonces él decía, ¿será que yo debí castigarlo? Que es una de las, lo que decimos, ¿qué es lo que hacemos mal? ¿Qué es lo que, cómo lo hacemos mejor? Como pues llegó esta mamá Freud, sí, cómo hago que esta crianza sea excelente, ¿no? O sea, es lo que yo pienso mucho. Entonces, bueno, de este primer capítulo me gustaría, digamos, que hacer algunas preguntas. Una de ellas, pues, es lo que tiene que ver con cómo llegamos al punto de ser objetivos con nuestros hijos. Porque uno a veces no es objetivo con las personas con las que uno ama. O sea, porque yo creo que una de las cosas que tú decías ahorita, que era lo que le dolía más, yo creo que también las consecuencias de lo que iba a tener que atravesar el niño. O sea, que iba a tener que ir a la cárcel, que es algo grave. Entonces, eso genera mucho dolor en la otra persona porque cuando uno ama a alguien, uno quisiera
ponerse en el lugar de esa persona para que esa persona no lo viva. Entonces es muy duro. Entonces, ¿cómo llegamos a ser objetivos? Pues en primer lugar es imposible la objetividad absoluta en este tipo, como tú bien lo mencionas, es imposible, pero de todas maneras sí hay indicadores, ¿no? Sí hay índices de que puede estar ocurriendo algo. Y ya depende de uno como padre o madre empezar a escuchar eso que está aconteciendo para poderlo tramitar y encontrar algo de la verdad, y en ese proceso o de esa verdad que está construyendo el niño o la niña, de cómo ella se hace un lugar en el mundo. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en una institución educativa, estaba recordando eso hace un momento, pues tuvimos una situación y el niño pues que agredió, trató mal a otro compañero, pero finalmente la mamá, no, es que yo le creo a mi hijo y le creo, y asume esa postura, pero ya porque se sintió como que todo el mundo estaba en contra de ella, pero no fue capaz de reconocer de alguna manera que de pronto algo está fallando, y uno tiene que tener siempre algo de duda, claro, en relación a eso. Y bueno, digamos que hay dichos que hablan algo de la verdad, ¿no? Cuando el río suena, pues piedras llevas. Entonces de pronto a uno le llega un mensaje por un profesor, por un compañero, por un familiar, bueno, de pronto está pasando algo, no hay que echarlo en saco roto, porque la negación es una de las formas, una de las defensas psicológicas más importantes. Pues yo lo niego y eso no existe, pero de pronto en el trasfondo se está generando una serie de situaciones que ponen en riesgo a ese que tengo que cuidar, por idealizarlo. Entonces yo lo idealizo. También hay casos de estudiantes que son brillantes, pero también tienen otra serie de comportamientos que los ponen en riesgo, y entonces pues es mejor escuchar sin echar a la basura lo que le pueda, y tratar de indagar, ¿no? Indagar, ser muy perceptivo, porque a veces salen mentiritas, y uno puede ir por jalar la pita un poquito para encontrar algo de eso que está ocurriendo en la subjetividad de este niño. O sea, por ejemplo, si está iniciando relaciones con alguna persona, o si está siendo llevado a tener comportamientos respecto a los demás por retos, por ejemplo, que le hagan otros compañeros. O sea, a veces los padres caemos en el error de quedarnos con la versión del hijo que tenemos en casa, que a veces es muy bueno, que no pelea, que hace caso, que lava la loza, pero que de pronto en otro contexto, en otro escenario, pues tiene comportamientos diferentes, porque también se pone en juego, digamos, su subjetividad, el reconocimiento del otro, ¿no? Hay veces que esa lógica del grupo, del hacer parte de, lleva a que asuman ciertos comportamientos muy fuertes. Pero volviendo un poco también a esta cuestión de lo virtual, de las redes y este tipo de cosas, hay mucha presión en este momento desde ese lugar, por ser reconocido, recibir el like, recibir el corazón, el me gusta, y muchas veces eso se convierte en una bola de nieve que lo que hace es poner en riesgo a la persona, y en este caso pues una persona que no está completamente constituida. O sea, está en ese proceso. En ese proceso. Por ejemplo, digamos, hay algo, y es el tema del miedo que le tenemos a los padres, o el miedo a decepcionarlos. Entonces, digamos que pienso que una de las razones por las que el niño nunca intentó decir la verdad fue ese miedo tan hijo de madre de voy a decepcionar a mi papá porque esto es algo muy malo. Pero aún así eligió al papá para que fuera su adulto responsable. Entonces, digamos, ¿cómo como padres hacemos que nuestros hijos no nos tengan miedo, o que tengan la confianza de contarnos así sea algo impresionante para ver cómo lo podemos resolver? Pues eso no es tan sencillo, y digamos que se va trabajando, o uno lo observa, es que finalmente cuando el niño es pequeño y tiene toda esa confianza plena, pues cuenta absolutamente todo, pero justamente en ese contexto, en esa apertura que es salir de ese espacio pequeño que es la familia, que es protector y todo eso, a un mundo más amplio, pues empiezan a jugarse otras lealtades y otras verdades, ¿sí? Entonces ahí aparecen cuestiones, por ejemplo, lo digo en el contexto escolar, a veces un profesor recibe o escucha de un estudiante una confesión o que le manifiesta un problema, y
cuando el problema está colocando en riesgo la integridad del niño, el profesor está en la obligación de reportarlo a las autoridades o a los mismos padres para que hagan algo. Entonces, cuando es el padre el que está en juego, obviamente siempre va a estar el temor del niño de decepcionar a ese padre, o incluso también de frustrarlo, de no satisfacer el deseo que de alguna manera él cree que está en el padre. Entonces, pues eso es una cosa muy tensionante, y yo pienso que desde el lugar del padre apuntaría sobre todo a darle la confianza suficiente a esa persona para que sepa que lo que esté haciendo puede ser corregido en un momento dado, siempre y cuando hay unas bases claras sobre el tema. Hablábamos hace poco justamente en la escuela donde estoy trabajando, que niños de 9, 10 años hablando del pene, de la vagina, de este tipo de aspectos, y hay padres muy tradicionales, no, sino muy recelosos de eso. No les hable de eso, como si no hablando de eso no existiera. Claro. Y entonces se pone en juego no hable para que no sepa. No, pues finalmente es necesario que sepa, porque el conocimiento es lo que le permite a uno asumir las cosas de la mejor manera y de una responsabilidad mayor para sí mismo y para el otro, porque lo contrario es muy complejo. Entonces sí hay que jugársela, y a veces yo pienso que el padre también tiene que correr el riesgo de contar algo de sí, ¿no? Contar algo de sí, porque finalmente uno... Perfecto. Exactamente, también eso, porque el hijo perfecto pues está respondiendo un poco al deseo de ese padre de ser perfecto, pero nadie es perfecto, o sea, todos cometemos errores de alguna manera, y sobre todo es apuntar sin llegar tampoco a asumir el lugar del perdedor. Absoluto, que no sé nada o que no, porque algo sabe. Si ya llegó a una cierta edad, si ya fue padre, si ya de alguna manera tiene la estabilidad para brindar una seguridad a un hijo, pues algo tiene de bien. O sea, hay que mirar, digamos, porque los retos cada día son más complejos. Claro. Y yo, pues digamos ahí, como para también cerrar esta parte, este primer capítulo, me parece chévere poder decir de esto, como que una de las cosas que se nos mete en la cabeza mucho es la idealización de los hijos. Yo siento que, y hasta los mismos hijos de sus padres, entonces como que eso nos obliga a perder la objetividad que tú dices que es muy medible, ¿no? O sea, es una objetividad que se da en la medida que uno pueda coger el hilo, ¿cierto? Pero a veces idealizamos tanto eso, que por ejemplo pasa lo que cuentas de esta madre, que hasta que ya se vio contra la pared fue que dijo, ay sí, cierto, pero ¿por qué no de vez en cuando pues bajo ese pedestal en el que pongo y quiero que mi hijo llegue, y me doy cuenta que es un humano y que está en un desarrollo constante y que necesita equivocarse y pasar por muchas cosas? Para decir una palabra muy, muy, muy interesante que dijiste, que creo que hace parte de este primer episodio, y es la de tramitarlo, porque lo que no pudo hacer James, ¿era que se llamaba el niño? ¿Cómo se llama? Bueno, Jimmy. Era que no pudo tramitarlo bien, o sea, claro, recibió muchas ofensas, al parecer era como un matoneo constante por parte de la chica, y hasta que pues se explican un poco que él se había sentido muy ofendido porque fue fuerte, según como los muchachos ahora se mueven en la red, la forma en cómo se comunican al parecer era ofensivo, y él no supo cómo tramitar eso, y lo que se le ocurrió pues fue, tras de que ella lo invalida una y otra vez porque se burla de él al parecer y como que lo niega, fue pues ya agredirla hasta el final y perder la cordura, o sea, no pudo o no comprendía eso, que ahí es donde yo creo que hacemos un salto muy interesante a la escuela, que es el segundo episodio, siento, ya que tú pues nos abordas desde estos ejemplos que traes propiamente en donde trabajas, pues la escuela, o sea, esa escuela. Sé que ese capítulo uno los manda y llegan a la casa. Y no, pues que la superescuela, ¿no? Porque se ve como wow, pero cuando ya entran los policías y indagan un poco el contexto escolar, pues estos muchachos están fregados, o sea, que se está de locura de escuela con un montón de cosas, o sea, sucedió un asesinato, o sea, están en medio de algo y había mucha locura y como mucha invalidación por parte de otros estudiantes,
no les importaba nada, o sea, yo quedaba como, uff, venga, sí, cuando yo estaba en el colegio esto era así, sí, no me di cuenta porque pues estaba en el colegio, entonces claro, no era ese ser adulto que tenía una perspectiva, sino que yo estaba en medio de esa locura, y claro, en ese capítulo me parece muy interesante porque uno lo hacen como meterse en esa realidad escolar, como a veces uno puede decir que es esto tan absurdo, pero ahí es donde ellos viven su vida, o sea, es donde ellos construyen su ser, y lo que tú dices, desde esa edad, su identidad, ¿cierto? Y la educación, y es que la cuestión es que juegan mucho con sus compañeros y con los niños de los que se rodean, con su entorno. Entonces, pues claro, si yo puedo ser muy juiciosa y tengo valores de mi casa, pero si justo me encuentro con alguien con el que conecto, pero que es un malandro, hasta ahí me llegó el juicio. Sí, no, porque justamente, claro, porque justamente, digamos lo que hablaba hace un momentico de que partimos de una célula familiar como muy protectora en la casa, y porque han cambiado mucho la familia, ¿no? Antes hablábamos de familias hace 30, 40 años donde vivían en una misma casa, tíos, abuelos, primos, etcétera, y entonces ahí había como de alguna manera era protector aún mayor porque había mucha gente que estaba pendiente de uno. En este momento es papá y mamá y el niño o los niños, y encerrados en el celular mirando, entonces usted cree que está bien, pero bueno, ¿qué está viendo allá? Claro. Pero ya mirando un poquito en relación a esto de la institución escolar, es curioso, es que entra el policía, ¿no? El policía llega ya a investigar, pero va a investigar una cosa puntual, y es el arma con la que es asesinada la niña, y en ese recorrido el hijo del policía estudia ahí también y lo ve perdido. El hijo lo ve perdido, no da pie con bola, no entiende absolutamente nada de eso, y siendo un investigador, pero lo que demuestra es que la juventud, los niños tienen sus propios lenguajes, sus propios medios de comunicación, y esos medios de comunicación pues están confrontando permanentemente al sujeto con qué va a hacer de su vida, o qué estatuto le dan en ese entorno social. Entonces pues finalmente termina el hijo diciéndole: mire, usted está perdido completamente, usted tiene que indagar un poco esa comunicación que había entre el niño y la niña que es asesinada, y cómo era esa relación, porque finalmente también ahí aparece la cuestión de por qué él la busca en un momento de debilidad de ella, y es cuando sale a flote unas fotos de ella que se viralizan, y entonces pues empiezan a acosarla y por de alguna manera a afectar su autoestima, a afectar su estatus en esa escuela, y pues claro, está débil, voy con ella, pero lleva arma. ¿Por qué? Porque previamente hay una serie de comentarios y de hablan de la misma, el incel, ¿no? El incel, que es esa amenaza de ser célibe toda la vida porque no va a tener éxito con las mujeres, pero que obviamente es imaginario, ¿no? Porque él tiene la idea de que es feo, pero él no es feo para nada, no es un niño feo, es un niño normal, bonito, simpático, ¿sí? Entonces pues uno dice, bueno, porque, o sea, ¿qué representación tiene él de sí mismo para no poder confrontarla con eso que le están diciendo externamente? Y obviamente en este momento de redes sociales, donde es tan complejo, pues obviamente si tú recibes inmediatamente un comentario negativo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿O qué? Claro. Es una cosa muy compleja. Y lo otro sí tiene que ver claramente con este lugar de la escuela, como con esa evaluación de la figura del profesor, con esa impotencia frente al conocimiento, ya como que hay un desinterés de parte de los estudiantes y también de los docentes, ¿no? En el caso específico de esa escuela. Yo escuchaba a alguien en una conferencia pues sobre el tema, que planteaba, no, aquí en Colombia sí tenemos una ley, que la ley 1620 de convivencia escolar, que la ley antimatoneo, etcétera, etcétera, pero finalmente cuando hablamos y decidimos hacer este capítulo, yo indagué un poquito. Bueno, es que un niño de 13 años que mata a otra niña de 13, 14 años, pues eso a veces parece ciencia ficción, pero ocurre. Aquí en
25 de febrero, creo, un estudiante en Bosa asesina a otro y son de esa misma edad. El año pasado también hubo una situación en la cual una niña asesina a un compañero que tenían una relación, Sí, le da una puñalada en la pierna y él se desangra. se desangra. Y creo que la semana pasada hubo una situación en Cartagena donde también un muchacho mata a otro. Entonces, pues obviamente son cosas que están en el ambiente, que no quiere decir que todos los adolescentes tengan esa manifestación explosiva de la emocionalidad y todo eso, porque la gran mayoría uno dice, no, pues son centrados, están bien, o sea, se comunican adecuadamente, pero lo cierto es que sí ha habido un cambio en la manera en que nos estructuramos, como ese paso de la infancia a la adultez ha cambiado mucho de como era hace 20, 30 años, en los cuales había unos espacios sociales muy definidos y que incluso de pronto eran espontáneos, pero claramente permitían que usted compartiera con el otro, se tocara. Ahorita generalmente es por vía del internet, por el vía de estas redes, entonces lo corporal también se diluye, ¿no? Se diluye, entonces ya cuando lo tocan ya usted está como que no me toque, respéteme. También hay esa cuestión de no sé, pues ahí en la serie lo manejan un poco, que analizan como esa crisis de la masculinidad, lo que llaman como la manósfera, como esa de conjunto de redes sociales que hacen como una lucha, es una lucha cultural de alguna manera, de que el hombre ha perdido privilegios, que el hombre está siendo cuestionado, que por los avances de las minorías, del feminismo, etcétera, pero que finalmente busca reivindicar cosas que ya de alguna manera son cuestionables, ¿sí? No puede pensarse que por el hecho de ser un hombre pues es superior a la mujer, no, o a otro tipo de personas, no, pues tenemos que lograr construir un mundo para todos, pero es muy complejo porque sí, a través de las redes sociales se empiezan a juntar personas con pensamientos similares y se generan unas polarizaciones muy grandes. Uy, sí. Y esa polarización de un momento a otro lleva a la violencia. Mucha violencia, exacto. Sí. O sea, no nos vemos nunca, siempre es por redes, pero el día que hay la posibilidad del encuentro es complejo. Sí, claro, el comportamiento colectivo exactamente hace parte de eso. Y pues digamos que ahí, dentro de lo que tú mencionas, una de las cosas es el cambio, ¿no? Que a través de los años, y estamos en una sociedad donde el cambio es una cosa impresionante. O sea, antes los cambios no se veían tan frecuentemente, iban no sé, de siglos, sí, dependiendo de la época, pero ahorita es cada año, cada mes sacan algo diferente, hay una tendencia nueva, hay que fijarnos a la tendencia, los niños ya hacen otras cosas diferentes a los adultos, ya manejan las redes de otra forma diferente. Entonces lo que tú mencionabas aquí, el tema de los emojis, de una sola verdad, donde hablaban del 80-20, por ejemplo, que era el que ahorita hablábamos, que ¿cómo es? Bueno, la cuestión del 80-20 pues eso es de una teoría sociológica y que de alguna manera se trae a colación en la serie, planteando que el 80% de las mujeres estaría interesado solo por el 20% de hombres. Y eso que genera, pues que haya un 80% de hombres en una incertidumbre de si tienen la posibilidad o no de conseguir alguna pareja más adelante. Entonces claramente cuando usted le pone en el sello, no, usted es un incel, o sea, va a ser un incel, que eso es lo que pasa con él, y ya eso está amarrado a su autoimagen, a cómo es representado por los demás, también a su edad, también la sexualización se da cada vez de manera más prematura. En nuestra época, o en mi época, digamos, uno empezaba a tener su novia a los 17, 18, 19 años. Sí. Estamos hablando de un niño de 12, 13 años que ya está preocupado porque no consigue novia. Entonces, pues bueno, ahí, y obviamente también lo que se observa es que
no había escucha, no había una escucha de parte de algún otro, un referente importante que pudiera decir, no, es que todo tiene sus momentos, hay un desarrollo pausado, que tampoco quiere decir que en esa época anterior fuera perfecto, ¿no? Claro. Pero digamos que en este momento el chico se ve confrontado a muy temprana edad con una decisión puntual o con un destino, ¿no? Un destino, y el destino tiene el problema de que cuando se lo marcan, es muy difícil salirse de ahí. Jamás soy feo, jamás voy a conseguir pareja, no voy a tener novia, voy a ser virgen toda la vida. Entonces, claro, ese es el miedo ahora. Y pues ahorita con el tema de las redes sociales, antes que nos interesaba tener amigos, salir a jugar a la calle y ya, ¿sí? Ahorita es poder ser validados a través de las redes sociales. Y es poder tener me gusta, comentarios. Bueno, digamos que con este lenguaje, pues por eso fue que el niño se vio atacado cuando en su momento pensó que estaba ayudando a la persona, o que estaba intentando ser un buen niño, ¿sí? O aprovechar, ¿no? Aprovechar un poquito la oportunidad, porque de vulnerabilidad de ella, o bueno, y también me hicieron pensar en que esto que dices de que llega toda esta información, cierto, que lo aborda uno, el tema de la red social, cómo le llega a uno el mal comentario o el emoji o lo que sea que llega, y él pues le llega él solo, o sea, él lo ve en su cuarto, digamos, solo, y a quién le dice o cómo va y le dice al papá, es que me dicen esto, o a la mamá, y no le van a comprender. Si él se lo comunica, los papás van a entender, bueno, pero que no le dé importancia a eso. Pero para él pudo haber sido una cosa muy fuerte, y por lo mismo yo siento que los muchachos hoy en día están muy ligados a eso, o sea, a sentirse ya a veces hasta como subyugados a muchas situaciones conversacionales dentro de lo que es la interactividad en la red social, y no saben a quién más acudir, pues ellos mismos o entre ellos hacen copy con su amigo, pero y hasta ahí. Y el amigo que puede decirle, y si es que si tiene amigos, hermano, no le embarró, ¿cómo le dice eso? Entonces, claro, sí es eso, y el adulto responsable por ahí, como el policía, ni entiende la gravedad de lo que puede ser para un niño de 12 años. O sea, el adulto dice, no te están diciendo nada, pero para el niño es todo. Claro, y que ahí asumió él un rol de violencia, pero otro niño podría asumir el rol de aislarse y deprimirse. Claramente, sí. Entonces ahí estamos hablando de un asunto, y es la salud mental, ¿no? O sea, el bordecito es una delgada línea ahí entre frustración y ya otros fenómenos ya mucho más graves que implican pues casos de depresión, suicidio, o incluso también lo que pasa en la serie de agredir y aniquilar a un otro que me rechaza. Entonces también ahí es la cuestión, bueno, si estamos educando a nuestros hijos en la frustración, siendo adecuadamente frustrar, es importante. Es importante frustrar, porque eso va preparando al niño a las pérdidas futuras que va a tener. O sea, y son pérdidas que van desde la muerte de un familiar por X o Y motivo, hasta un robo, hasta la decepción amorosa. Porque hay personas que porque les roban también se deprimen tanto o aspectos básicos, una mala nota, no me fue bien en mi deporte, me peleé con el compañero, o sea, como las cosas que tú mismo dices hay un desarrollo, y para cada momento es del desarrollo del niño, hay momentos cruciales que uno como adulto dice, ay, pero para él es todo, o sea, para el niño de 5 años, de 7, de 11, o sea, son cosas que el papá no puede obviar. O sea, eso es como algo, pues, como hacer un adecuado acompañamiento, exacto. Y yo creo que ahí podemos de una darle paso, ya que pues estamos hablando de este tema de la salud mental como tan importante, pues algo que pues también nos mueve mucho en nuestro podcast, y es cómo entramos a este tercer capítulo, ¿no? Porque aquí ha sido un capítulo muy controversial, ¿no? Especialmente en el mundo, en el campo de la psicología, ya que pues ustedes lo saben más, que son muchas perspectivas, muchas opiniones, pues muchos profesionales hablando de cómo esta psicóloga se acerca al niño, ¿cierto? Sí. Y obviamente pues
este capítulo, por lo mismo cuestionado y controversial, también ha permitido analizarlo mejor y ver como muchos puntos de vista dentro de lo que ella intentaba hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí nos podemos lanzar también claro, a esa parte. Pues sí, lo que yo he podido leer, digamos, también en las redes sociales un poco, es la crítica de la psicóloga por haber asumido como una actitud como muy manipuladora de algún momento hacia este niño, para indagar un poco lo que ella pretendía identificar, y es la cuestión de la culpa, si hay culpa o no hay culpa, y si hay reconocimiento de la irreversibilidad del acto. Bueno, entonces ahí, si ella reconoce que no hay reconocimiento de la irreversibilidad, pues puede uno pensar en que hay una inimputabilidad. Si él no era consciente de que eso era definitivo, que ya moría y moría para siempre, pues podría plantearse que es un inimputable. Pero lo que muestra el capítulo es como esa labor de esta psicóloga para hacer un peritaje. También es lo otro, ella tiene que dar un resultado para que llegue a un juicio y que permita tomar unas decisiones, porque algunas críticas que se le hacían, no, es que ella no llevó el proceso terapéutico, ella debió haber protegido al niño, de pronto dejarlo que se expresara, etcétera, etcétera, pero finalmente lo que uno observa es qué rol estaba cumpliendo ella en ese momento, y era de peritaje, no era de acompañamiento terapéutico, ni de una posibilidad de que el niño expresara emocionalmente lo que lo llevó a tomar ese comportamiento y que lo elaborara de alguna manera. Entonces claramente eso es muy cuestionado, pero también uno tiene que entender que es una serie, ¿no? Es algo que de alguna manera permite recrear algo que puede ocurrir en la realidad, pero finalmente es una ficción, en este caso específico, pero que sí permite ver un poco cómo sale ese Jamie que hasta ese momento estaba oculto, como que nos tenía engañados, que como que él como que él no rompe un plato ni nada de esto, y definitivamente cuando es llevado y confrontado con una realidad, pues termina agrediendo. Claro. Y que también es ese punto como de confrontación de esa relación padre-hijo, que es cómo se transmite el ser hombre, ¿no? Y cómo eso está de alguna manera en crisis, y qué significa ser hombre, porque también hablando del padre, sí, era un padre que se educó en un contexto de violencia, agresividad y todo eso, pero que el mismo contexto social, los cambios normativos llevan a que no use la violencia, hable, pero está reprimiendo ahí como un volcán, y él estalla en el cuarto capítulo. Uno observa que estalla de una manera muy fuerte en un momento dado, que se ve confrontado también con el ser nombrado por el otro como el pedófilo, ¿no? Que claramente no es cierto, pero por lo que uno ve, pero pues el solo hecho que se lo nombre, pues ya lo desestructura completamente. Y volviendo un poco a esta cuestión de lo psicológico ahí, digamos del ejercicio profesional de la psicología, pues hay que tener en cuenta que hay unos parámetros éticos y normativos que guían la labor del psicólogo. Entonces, pues obviamente están en el contexto de Inglaterra, no es el contexto nuestro, pero definitivamente sí cuestionó mucho al profesional, ¿no?, de la psicología, un poco de cómo manejó la cuestión. Y lo que me llamó la atención es que había dos personas que estaban haciendo el peritaje. El otro no aparece, es nombrado así como tangencialmente, que el otro no ponía tanto problema. Que prefería el otro psicólogo. Pues claro, porque el otro le sigue, como que no está profundizando, como que ya se queda con las respuestas que da el niño y ya. Exactamente. Entonces ella sí lo pone incómodo, ella sí le pregunta, y ella le dice como el tema con el papá. Entonces pues ahí sale a la luz todo este tema de que el papá no lo violenta, pero sí lo ignoraba, por ejemplo, en el tema cuando se fueron a un juego o algo así. Pues más que ignorarlo era la frustración del padre de que él no fuera bueno para esos deportes. Exacto. Entonces, pero el niño lo tomó de otra forma. Claro, sí, claro, él lo toma desde ahí, de que vino a verme y no me mira, o me va de cuando, o no, como que no le da el lugar para
decirle, bueno, estás mal, pero puedes mejorar, o vamos a practicar, o bueno, validar esos momentos. Es que es lo que yo digo de como padres, ¿no? Como para el niño eso es todo, y el papá debe comprenderlo, o sea, pero claro, eso es como no podemos ser perfectos, ¿cierto? Digamos, para los padres especialmente, pero al menos encontrar ese aspecto. Si yo voy a ver a mi hijo jugar, juegue mal o juegue bien, no, qué excepción, ¿cierto? Pues como padre no puedo quitarme la cara de tengo vergüenza ajena. Exacto. Pero entonces yo digo, hijo, si te fue re mal, pero debe haber otro deporte, no exacto, o alguna cosa. Todo bien, hijo, pero pues no lo invalides, no hagas como que nunca pasó, porque nunca vas a saber, mira lo que causa en tu hijo. Y creo que eso es como ¿cómo se llama? Como algo que tiene esta familia, y es como el invalidar o no aceptar que está pasando algo malo, intentar como evitarlo, evadir esa emoción. Entonces, ahorita digamos que ya pasando al capítulo 4, que es donde sucede todo este tema de que él está de cumpleaños, le hacen esta mención en el carro de que es un pedófilo. Entonces, pues claro, él intenta estar calmado para su hija y para su esposa, pero no está calmado. Entonces, pues, que necesita ir ya a la ferretería para quitar el letrero ya mismo, y entonces, bueno, se van los tres, pero en ese momento no hablan del tema, nunca lo tocan, están intentando evadirlo y hablando de que van a ir a cine, y entonces la canción cosa, y que tú antes eras así. Ajá, y luego pasa algo en esta ferretería, vuelve a suceder algún tema de violencia, ya le sacan la piedra a un chico y entonces lo coge a golpes, luego se suben al carro y nuevamente no hablan de eso, y entonces empiezan a hablar de otra cosa, luego llama al niño y entonces ya el niño les dice como, bueno, ahora sí voy a declararme culpable. Y eso es como... El papá se queda quieto y entonces la mamá empieza a hablarle otra cosa. O sea, es una constante evasión de las emociones, de lo que está sucediendo, y creo que eso es algo que quizá el papá se crió con eso, de que no se habla de lo incómodo, y por eso también el niño como que no tenía esa confianza como de hablar las cosas. Una herramienta para tramitar también. Exacto. Sí, es complejo porque es lo que les decía un poco de la negación como una defensa, ¿no? Una defensa. Entonces yo niego, y digamos que cuando que las etapas del duelo, por ejemplo, que hay la negación, después pues hay como la aceptación, etcétera, etcétera, pero también cuando te dicen, no, tienes cáncer, y no puede ser, no esto, y sí, bueno, entonces, y uno normalmente en la vida cotidiana como que no cree, o voy caminando por la calle oscura y todo eso, no me van a robar, no me van a robar. Aquí no soy yo, ¿no? Que es otro imaginario que es muy fuerte, y es que todos pueden accidentarse menos yo. Todos o a todos le pueden pasar menos a mí. Exacto, y es una fantasía, es una fantasía que definitivamente pues satisface de alguna manera o ayuda como a evadir, pero pues la realidad es mejor afrontarla de una manera directa en familia, porque digamos que ahí lo que también uno observa es que la familia es como una juntura ahí medio no tan estable, no tan firme, sino pues sí se quieren, sí, pero realmente pues no han podido abordar esas cosas tan complejas que tienen que abordar y que se manifiestan pues básicamente en este niño que no fue capaz de controlar sus impulsos y esa emoción tan compleja que vivió ese momento, ¿no? O sea, uno se preguntaba, ¿qué será lo que le dijo esa niña cuando ve solo la imagen? ¿Cuál fue la palabra que lo disparó? Y entonces, bueno, ¿cómo uno conocer a sus hijos y saber, bueno, aunque lo usan, no, ellos los conocen muy bien? Los hijos, por ejemplo, lo confrontan a uno y a veces le dicen una palabrita y lo sacan a usted de quicio completamente, y ellos saben muy bien qué botón, qué teclita tocar para volverlo a usted, mejor dicho, nada. Sí, y bueno, y uno de hijo, en su posición de hijo también lo hizo. Sí, ¿y por qué? Porque uno de todas maneras sabe el punto débil del otro, y pues oye, el otro también lo sabe de uno, por más que intente ocultarlo, o en algún momento alguien lo encontrará, y ahí es cuando uno tiene que confrontarse con que, bueno, no soy perfecto,
hay cosas que no controlo, que no manejo, porque también está esa fantasía de que un control absoluto. Y es más complejo, sí. Claro. ¿Saben qué me hicieron pensar también ya en este último episodio de la familia? Que lo nombraste ahorita, y es las polaridades que se crean. Es que me hicieron pensar mucho, claro, los que viven el verdadero suplicio de lo que pasó mucho es la familia en este contexto también de ser tildados y juzgados, y en la sociedad cada persona toma una postura. Entonces la postura de los que creen que el papá es pedófilo, la postura de los que creen que otra cosa, el círculo social de la hermana también pensando qué pasó ahí, la señora chismosa que hasta lo dicen los papás, ¿no? Que siempre está pendiente de ello, pero pues ellos ya saben que ella es la chismosa. Entonces, claro, hay como muchas formas también de verlo, y esto ayuda mucho también a entender que creo que hay muchas familias, por no decir, no digamos como, no sé cómo también fue para nosotros, pero que solemos también tomar una posición frente a estas situaciones, ¿cierto? Digamos, viendo noticias, ¿sabes? Me acuerdo mucho, digamos así, con mi papá, que le encanta mucho este tema de ver noticias, y siempre tiene una posición ante lo que pasa, y él, no sé, digamos, de violencia. Entonces él decía como, bueno, típico momento, esto que dice el reel de vivir en Bogotá es todo no sé qué, ¿sí? Me encanta vivir en Bogotá. Entonces yo decía como, claro, pues es que cada familia también crea en su contexto y en su diálogo pues una manera de ver esto que pasa en el cotidiano, y es como darle un lugar, lo que tú dices, nombrarlo, o sea, ponerlo en la mesa, ponerlo en la sala, si no sea en la mesa para comer rico, pero entonces ponerlo en algún lugar donde podamos hablarlo, donde todos tengamos formas de tramitarlo y de sentirlo y de saber cómo pues también es para cada uno, para que así también se genere como una agencia de lo que pasa. Es que claro, sí, pues Jimmy está allá en la cárcel y él va a vivir su proceso allá. Solo. Él le toca allá solo la cantidad de años que le toque, viviendo desde los 12 hasta quién sabe, y hágale. Pero él solo, ¿cierto? Claro, los papás lo podrán acompañar muy desde afuera. Claro. Entonces no, lo que pase de aquí allá es de él. Pero la familia tramitando mi hijo está en la cárcel. Mientras eso pase por años, ¿cómo va a ser para la familia? Claro, eso es muy duro. Para el papá en su trabajo, para la mamá, sí, o sea, ¿cómo habrá comido? ¿Lo habrán golpeado? ¿Qué habrá pasado? Y claro, y creo que el sufrimiento es muy, muy grande para la familia. Entonces, ahí, digamos que hay dos puntos. Uno es que digamos que normalizar como hablar de lo incómodo con los hijos. Sí, que es lo incómodo, el sexo. Sí, que si te hacen bullying y que no por eso eres más débil. La frustración. Que cualquier pequeña derrota que tú pienses que es una derrota, pues hay que hablarlo. ¿Sí? Hay algo, digamos que una experiencia personal, es que yo le tenía mucho miedo a mi papá. Demasiado miedo. Entonces, por ese miedo me hizo sobresalir. Entonces me hizo tener las buenas notas, me hizo ser una hija ejemplar, ser el ejemplo de las amigas, pues, de las mamás de las amigas. Ay, usted debería ser como ella. Pero claro, en su momento yo no puedo decir que fui yo misma, porque fue un miedo. A mí me invitaron a fumar marihuana, a escaparme de clase. No lo hacía por miedo. Por miedo, mi papi me va a cascar o me van a castigar. No. Claro. Entonces, pues claro, ¿qué hubiese pasado? Desde miedo. Porque claro, sí, exacto, es una cosa muy... Pero el miedo es una emoción fundamental, ¿no? Claro. O sea, el miedo permite, o sea, es el que nos trajo hasta acá, porque si el mamífero no le tenía miedo al león, al depredador se lo come. Se acaba la cadena alimenticia. Claro, porque pues sí, hay que seguir unas reglas, hay que seguir unas normas. Sí, pero mira que estaba leyendo un poco que estamos en la generación de la angustia, ¿no? O está surgiendo la generación de la angustia. Entonces, el miedo tiene de alguna manera un objeto claramente definido y focalizado y aparece en ese momento, pero cuando la angustia es permanente, pues estamos en una tensión a toda hora,
no hay tranquilidad, no hay manera como de apuntarle a un bienestar, ¿no? Porque si tenemos el sistema nervioso a toda hora activado, pues, ¿cómo podemos asumir la vida de una manera como reconociendo que la muerte está ahí, ¿no? Porque la muerte es otro tema del que hay que hablar, del que hay que hablar con los hijos, del que hay que empezar a darle un lugar también, porque pues es necesariamente la otra cara de la moneda de la vida. De la vida. Oye, sí, me encanta. Pues me encantó mucho este episodio. Bueno, pero todavía no hemos terminado. Porque no falta la parte más importante, que es la conversación que tienen los dos padres al final. Esa parte es muy importante. Hablemos de esa parte. Claro, porque ahí se empiezan a cuestionar, ahí sí hablan de lo incómodo, se empiezan a cuestionar de cómo de verdad, si ellos criaron a su hijo, qué fue lo que hicieron para que el niño hubiera tomado esta decisión, de pronto cómo hubieran podido evitarlo, porque ahí también se preguntan cómo hicimos para criar a la niña, porque en ese momento ella entra, es muy empática con ellos, porque suponía que iban a ir así, entonces ella les dice, no, voy a poner la mesa, me voy a cambiar, y no pasa nada. Entonces ahí, digamos que se dan cuenta que los criaron de la misma manera, solo que uno tomó un camino y la otra no. Y al final la mamá dice como, tenemos que quizá aceptar que nos equivocamos. Que pudimos haber hecho algo más. Exacto, que pudimos haberlo hecho mejor. Sí, pero justamente uno lo que observa es que finalmente no habían esos espacios de diálogo como plenamente con este niño. De pronto la niña, no sabemos cómo era antes. En este capítulo final ella parece muy, muy juiciosa, muy todo esto, pero también no puede ser, bueno, de pronto antes no era así. Y está compensando una pérdida. Ella sabe que se fue su hermano, que es una pérdida, no ha muerto, pero ya no está. Claro. Es una forma de morir, estar encerrado allá y definitivamente pues para la familia es un golpe trágico y muy fuerte, pues, saber que tienen un hijo asesino, ¿no? Homicida. Eso es una cosa fuertísima. Y quizá de pronto pudo haber sido porque la niña es mujer y expresa más sus emociones que el niño, que retrae, digamos que en esta cultura de hombres y mujeres nosotras expresamos mucho más abiertamente y tenemos más como permiso de llorar y de hacer pataleta que un niño. Sí, socialmente puede ser se puede ver así. Sí, se puede ver, pero yo creo que sí ha venido cambiando un poco esto del reconocimiento también del sentimiento del hombre, también, de la debilidad también, porque pues finalmente pues uno tiene que reconocer que no es así tan duro como se lo pintan, y el que asume el ser duro pues no llega a los 30, o sea, y el que asume eso es ser un roble. Exacto, es difícil, sí, pero entonces ¿qué pudieran haber hecho? O sea, digamos, uno observando, bueno, todo se da en el contexto de unas redes sociales, pues como padres sí o sí, de todas maneras, sí hay que asumir el papel del malvado, y es que está mirando, qué páginas estás observando, con quién estás interactuando, que eso, pues listo, nos odiarán por un tiempo, pero finalmente es en un beneficio mayor, y es que pueda pasar esa etapa tan compleja que es saber que la familia es una estación, y más adelante él tendrá que hacer su propia familia o hacer su vida, ¿no? Porque pues, si fuéramos para toda la vida, ¿no? Pero finalmente el logro de los padres es que de alguna manera el hijo pueda constituirse como una individualidad, que llegue a tener algo de felicidad. Freud decía, bueno, ¿qué es la salud mental? Bueno, es poder trabajar, poder tener una pareja y poder lidiar con todos estos problemas que la vida le va mostrando, porque si no, el primer problema, pues nos suicidamos, ¿no? Exacto, así es. Sí, poder tener como ese manejo de la frustración, lo que decíamos. Y bueno, digamos que ya para finalizar, un consejo para los padres en cuanto a esto que hablábamos de cómo criar mejor a nuestros hijos, teniendo en cuenta ciertos puntos que tú hayas visto desde tu experiencia y también de tu profesión y desde la escuela y todo este tema. Pues yo pienso que uno de los consejos es, primero, no tener la duda.
Okay. No tener certeza, no tener certeza sobre todo, sino que el fútbol, sí, el niño puede ser muy bueno en el fútbol, puede ser la estrella y todo eso, pero de pronto al que le gusta el fútbol es al papá, y él está satisfaciéndole el deseo a ese papá, y de pronto este niño, uno duda y el niño es más feliz pintando. O nadando, y tiene de pronto un temor ahí de expresarlo. Entonces no tener esas certezas de que él es perfecto o que le creo absolutamente todo, no, porque vuelvo a decirlo, cuando el río suena, piedras lleva, y seguramente algunas veces nos llega, no, es que dijo mentiras, es que esto, no, yo lo niego porque él es perfecto, y esa perfección puede generar que en un momento de frustración pues no soporte reconocerse como alguien deseante, como alguien que falla, que tiene errores. Entonces pienso que por ese lado, y abrir posibilidades, no tantas, o sea, es que a veces estamos en un mundo. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes, o yo era joven, había helado de vainilla, de chocolate y de limón, pero ahora hay 50.000 helados, y entonces siempre uno a veces no puede ni escoger y se queda ahí contra, y eso aplica para todo, claro. La pareja, el carro, la ropa, y entonces tanta opción es compleja, porque pone al sujeto ahí ante a veces una imposibilidad de elección, y finalmente hay que elegir. Y si le va mal, pues tendrá la posibilidad de decir, ya no quiero esto o quiero otra cosa, y darle punto final para buscar algo que le permita su satisfacción, un acercarse a la felicidad, ¿no? A algo del orden de la felicidad. ¿Cómo, ya para finalizar, cómo los padres podríamos meternos como en este mundo para poder intentar entender el entorno en el que están los hijos, por ejemplo, en este tema de las redes sociales? Digamos que hay algunas cosas que podríamos hacer, como lo que tú decías, así nos odien por un tiempo, como para poder controlar algo de eso. Pues yo pienso que primero hay que de alguna manera meterse y aprender. Okay. Porque si uno queda en la negación, o sea, no, eso no ocurre pues nunca, pues hay que leer. Hay mucha literatura ahorita sobre este tema, sobre cómo la juventud que está viéndose confrontada con unos ideales, y también hay un neoliberalismo ahí del consumo y consumismo e inmediatez. Ya la gente no quiere, estamos en la cultura desde el dedito, y mueve, no, pues la vida, o sea, si yo quiero aprender algo me toca dedicarle tiempo, o sea, implica un tiempo, no siempre aprender es agradable. Hay algunas pedagogías que dicen, no, es que tiene que gustarle, no, pues aplíquenle eso a la trigonometría. Un ejemplo, no es sencillo, pero la satisfacción que usted siente cuando logra resolver un ejercicio que usted cree imposible, eso, ahí sí, como la visa, no tiene precio. Sí, lo logré, o sea. Y obviamente otro aspecto es, y ya lo dijeron hace cientos o miles de años, bueno, mente sana en cuerpo sano, pues hay que promover el bienestar físico, psicológico, mental, social, buscar espacios sociales también, porque mira, la pandemia, por ejemplo, afectó a una generación de chicos que ni siquiera tuvieron la posibilidad de ir a unos 15 años. Claro. Los niños que tenían entre 14 o 13 años y 16, 17, pues no alcanzaron, ya no hubo esos 15 años. Y les genera como esa ansiedad y social, hay ansiedad, de que yo no tuve eso. De que no sé cómo comunicarme, no sé cómo hablar si no es por una red social. Exacto. Y pues ahorita lo que tú mencionabas también, les recomiendo, digamos que instruirse, los que nos están viendo, en todo el tema de lo que es la generación líquida, ¿sí? Que es lo que está pasando en este momento, que es el constante cambio de muchas cosas al mismo tiempo, y entonces tenemos que adaptarnos año tras año a diferentes cambios, a diferentes cosas, y nos tienen corriendo, intentando adaptarnos. O consumiendo para poder no desactualizarme también. Sí. Cosa. Y esto pasa también en el mundo de la academia, o sea, esto toca estar artículo científico tras artículo, y entonces esté ahí actualizándose, porque entonces también se vuelve una cosa a veces insostenible. Claro que sí, y finalmente tú cuando estás en tu terapia o haciendo, tú te das cuenta que al construir la relación terapéutica,
pues tienes que volver a lo básico, y es escuchar al otro, darle un momento, darle tiempo, retomar cosas que, bueno, es que su terapia es caminar. Caminar, vaya y camine media hora, quítese los zapatos en un parque, mira, o sea, ese tipo de cosas que son a veces como tan sencillas y tan básicas, y por ser tan básicas supuestamente ya no sirven, pero no, son las que sirven, y son las que le sirven a usted. Entonces pues no hay fórmulas mágicas para todo el mundo, sino cada quien tiene que construir sus estrategias y lo que le sirve, sí, no, comer pues, bien, hacer ejercicio, comer bien, leer, porque tampoco ya no leemos, o sea, ya es el scroll. O el audiolibro, y el audiolibro, y bueno, muy chévere y todo, pero no es lo mismo. Sí, escúchenos, pero lean también. Es importante la lectura. No, pues yo muy agradecida, ahora sí. Ya. No, mentiras, está muy chévere. Muchísimas gracias a todos. Es de verdad este espacio pues muy vital. Carlitos, muchas gracias. De verdad, como que esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Un espacio que siento que puede ayudar a muchas familias también, desde un experto, desde también nuestras experiencias personales, la manera en cómo también resonamos con toda esta idea. Y nada, ahí estaremos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.